Estamos con el libro de los Reyes. Hoy quisiera hablar de otro rey llamado Uzías. Una enseñanza muy profunda tiene Uzías. Segunda Crónicas, capítulo 26. Sabéis que los reyes, muchos están en los libros de los reyes, o en primera o en segunda, y luego tenéis también en el libro de Crónicas. Segunda Crónicas, capítulo 26. El rey Uzías, un rey que fue tan bendecido por Dios, pero que esta carrera siempre es larga, yo siempre digo, de muchas dificultades. Y es importante comenzar bien, sí, pero también hay que acabarlas. Y podemos ser bendecidos un tiempo, prosperados, levantados, pero nuestro corazón, si no lo cuidamos, meternos en muchos líos. Segunda de Crónicas 26, entonces, ¿lo tenéis, iglesia? Muy bien. Verso 1. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, muy joven, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su papá. Muere su papá Amasías y va al trono con 16 años Uzías. Uzías, verso 2, dice que edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Durmió quiere decir murió. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar. 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su mamá fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su papá. El buen testimonio de su papá, él lo replicó. Y persistió, fíjate, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en los días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Fíjate, Amasías su padre, un gran rey, le dio un buen ejemplo, empezó bien y fíjate, ¿no? Tuvo también sus problemas. Incluso su papá tuvo grandes problemas que, bueno, como que se apartó de Dios, acabó adorando ídolos y muere sin la bendición de Dios, y ahora su hijo Uzías empieza a reinar. Dice que Uzías hizo lo recto ante los ojos de Dios. En 2 Crónicas 25, 2 también habla algo bien bonito. Dice que hizo cosas rectas, pero su corazón no era sincero. Cuidado. Tú puedes hacer las cosas rectas, pero sin entregar el corazón a Dios. Poniendo una careta, una fachada. ¿Te acuerdas del publicano y el fariseo que fueron al templo de Jerusalén a orar? ¿Te acuerdas que los dos entraron al templo, vamos a orar? Pero dice que el fariseo, dice que cuando entró dio sus credenciales: yo ayuno, yo diezmo, yo voy a la congregación, yo ayudo a estas personas, pero su corazón había mucha autosuficiencia y mucho orgullo. Y dice que Jesús también vio ese corazón y empezó a orar también el publicano. Y el publicano sabía que no tenía ninguna credencial, no daba la talla, se veía muy deficiente. Entonces dice que el publicano oró: Señor, yo no tengo cómo justificarme, no me veo falto. Y dice que en esas dos oraciones Jesús justificó al publicano por su corazón, ¿no? Porque reconocía su pecado. Y tratemos que lo que hagamos sea recto, pero también que sea sincero. Las dos cosas, ¿no? No solo honrado, que es muy bueno, sino íntegro también. Entonces,
Fíjate, no sé si lo han puesto ese versículo, me gusta mucho, 2 Crónicas 25:2. Lo podemos leer, fíjate, ¿no? Si lo lees bien. Si está la hermanita ahí. ¿Lo estás poniendo? Fíjate, hizo él lo recto, habla de Uzías, ante los ojos de Jehová, aunque no era perfecto. Cuidado. Hagamos lo recto, pero que hagamos las cosas bien también delante de Dios. No, aunque nadie te vea, aunque nadie te premie, aunque nadie te aplauda, porque cuando tú y yo vamos con esas credenciales delante de Dios, nuestra autoridad es mayor. Cuando tú vas con estas credenciales de honradez, de rectitud y de justicia, tus oraciones siempre Dios las va a tener en cuenta. Pero si tú vas con una actitud que parece que es recta, pero con un corazón que no está bien, eso te va a jugar en tu contra. Seguimos, 2 Crónicas 26:5. Sin irnos de este libro que vamos a ir estudiando en el día de hoy. Fíjate. Uzías, este rey que con 16 años empezó a reinar. Sigue diciendo, 6. Y salió y peleó contra los filisteos. Y rompió el muro de Gat y el muro de Jadnia y el muro de Asdod. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos. Cuando tú haces las cosas bien, Dios te empieza a ayudar. Y contra los árabes que habitaban en Jurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Fíjate, ¿por qué? Porque se había hecho altamente poderoso. Dice que Uzías persistió en buscar a Dios. Empezó muy bien, con ganas, fíjate, ¿no? Un hombre que, Zacarías, que era un sacerdote, era un buen consejero, que entendía el mover de Dios, que estaba con él. Qué bueno es tener personas que entiendan el mover de Dios cerca nuestro, ¿no? Era el rey, pero necesitaba a alguien espiritual también que le apoyara. Y Dios dice que lo prosperó y lo impulsó. Hay dos maneras de prosperar, bien sencillas. Uno, que Dios te prospere y te impulse, o el segundo, que por tu orgullo seas impulsado, pero que más adelante tengas mayores problemas. Fíjate, ¿no? Y sigue diciendo, estamos en el verso 8. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó la fama hasta la frontera de Egipto, o sea, un territorio muy grande, porque se había hecho altamente poderoso. 9. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en Séfela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Fíjate, Uzías era también amigo de la agricultura, fíjate, ¿no? Diseñó ciudades, Dios le ayudó, incluso Dios lo prosperó. Pero siempre, cuando Dios te prospera, siempre hay un peligro en nuestro corazón. No, cuando Dios lo prospera, lo levanta, es como que el orgullo también tiene una tendencia a levantarse, a la autosuficiencia, a que nos merecemos lo que tenemos, a que nos creamos mejores que los demás. Por eso el corazón siempre, siempre tiene que estar chequeado, porque en el momento que le das una mínima ventaja, se enaltece, se la cree. Se ve que es mejor. Es algo que va dentro de nosotros. Algunos lo tratan más y lo tienen más sujetos, pero en el momento que le das una mínima ventaja, enseguida se va. Tu talento, que lo ves, se aumenta. Tu don espiritual se sube. Tu familia, ¡wow!,
la iglesia, la empresa. Dios me bendice, me abre puertas. Y como que uno dice, oye, ¿qué? Parte soy yo también, ¿no? En la foto que salga yo. Ha sido Dios, pero que la foto salga yo. Y es algo que todos llevamos dentro. Entonces, cada día hay que hay que ir delante del Padre a través de Jesucristo y meter cada día el cuchillo al corazón para circuncidarlo, para que no se mete ese subidón. Porque en ese subidón, en esa soberbia, Dios no nos va a bendecir. Porque Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando yo me pongo un poco soberbio, se me aparta. Mis oraciones se apartan, la presencia de Dios se me aparta. Entonces tengo que entender que ese no es mi camino. Y fíjate, ¿no? Diseñó un sistema de riego, dice que es un hombre que amaba la agricultura. O sea, todo con el respaldo de Dios. Dios lo respaldaba. Y eso es lo que no se nos tiene que olvidar, que todo lo bueno que tenemos en nosotros es porque Dios nos está respaldando. Y el día que eso se te olvide, ahí es el peligro más grande que tiene nuestro corazón. Si estamos aquí de pie es porque la gracia de Dios está con nosotros. Si Dios quita la gracia 5 segundos, nuestro golpe es mortal. Mortal. Y ahí te das cuenta que sin su presencia, sin su respaldo, tu vida no vale nada. No sirve para nada. Dios no la puede usar para nada. Dice que en el Génesis, capítulo 39, del 1 al 3, que cuando Dios prosperó a José en la casa, por ejemplo, de Potifar, lo vamos a leer, para tener unos datos, para ver cómo Dios prospera, que no somos nosotros, es el Señor en todo momento, y eso tiene que quedar muy claro hoy aquí. Y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Os acordáis? Sus hermanos lo querían matar, cambian de opinión, lo meten al pozo, lo venden, lo compran en Egipto. Mas Jehová estaba con José. Si Dios no está con nosotros, olvídate. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que... ¿Quién vio que estaba con José? Un incrédulo. Su amo se dio cuenta que con José estaba Dios. ¿Te das cuenta de esto? ¿La gente que está contigo se da cuenta que Dios está contigo? ¿Ven a Dios en tu corazón, en tu vida, en tus actitudes? Porque si no ven a Dios con nosotros, estamos representando mal a Jesucristo. Estamos presentando muy mal a Jesucristo, porque a Jesucristo se presenta con nuestras vidas, no tanto con nuestras bocas. Nosotros somos los representantes de Jesucristo. Entonces, si ven a nosotros, entonces es que estamos haciendo un buen papel a Jesús. Amén. ¿Y Jehová qué hacía? Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. ¿Te das cuenta, no? ¿Quién no quiere tener eso? Jehová le hacía prosperar. Es que no tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano, no, es que Dios prospera. Y en el viento de Dios es mucho mejor que andar en tus fuerzas, en tu orgullo haciendo las cosas. Vas en el viento de Dios, es en su voluntad, en sus fuerzas. Entonces todo lo que haces, Dios lo va a prosperar. No que no tengas problemas, sí, los problemas los vamos a tener, pero lo va a prosperar porque es Dios el que está en eso. Amén. Vamos a Ucías, no le demos vacaciones. 26, versículo 11 exactamente.
11. Y fíjate lo que sigue diciendo. Uzías, Dios lo bendice, lo prospera. Era un hombre que en la agricultura hizo unas mejoras gigantescas. Y sigue diciendo, tuvo también Uzías un ejército de guerreros, de los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por la mano de Geliel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. 12. Fíjate, todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2.600. Bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Fíjate lo que tenía ahí. 14. Y Uzías preparó para todo el ejército, fíjate, este fue de los inventores de los escudos. Fíjate, de los escudos. Este era un ingeniero. Fíjate, ¿no? Lo que hacía este hombre, ¿no? Lanzas, yelmos, corseletes, arcos, hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. ¿Sabes quién inventó los que lanzan esas piedras? ¿Cómo se llaman? ¿Sabes quién los inventó? Uzías. Fíjate lo que hacía Uzías. No solo era amigo de la agricultura, sino en el tema de la guerra era un ingeniero. Pero porque Dios le daba la revelación y la gracia. ¿Te das cuenta, no? Cuando Dios te da la revelación y la gracia, inventas cosas, haces cosas fuera de lo común. Porque es Dios el que te da la inteligencia. Fíjate, ¿no? Y para arrojar, dice, e hizo máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fíjate, escudos, lanzas, yelmos, arcos, esas máquinas. Uzías vivió 800 años antes de Cristo. Fíjate, ¿no? Antes de Jesucristo. Fíjate, que son muchos años antes, ¿no? Que inventó todo esto, ¿no? Y no solo eso, en la arqueología moderna se ha descubierto que han aparecido todas estas armas en Jerusalén, en muchos lugares donde Uzías vivía. Catapultas, todo eso se ha descubierto con la arqueología, cómo todo esto se inventó en la época del rey Uzías. Amén. Más cuando, ya empezamos. 16. ¿Qué dice? Este es el versículo que yo no quería leer. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esto le pasó también a Luzbel. Isaías 14:12. Fue creado en medio de instrumentos musicales, vestiduras de piedras preciosas, diamantes, música, querubín protector hermoso, pero se hace pasar por ángel de luz, pero es tinieblas. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Se enalteció y fue expulsado. Uzías, bendecido, pero con el tiempo, con el manejo, con la autosuficiencia, empezó a enaltecerse su corazón para su ruina. Cuando alguien se enaltece su corazón, ves en días, semanas o en meses su ruina económica, espiritual, familiar, no importa. Pero la ruina está ahí detrás.
porque la soberbia le precede siempre la ruina, la caída. Y entonces cuando yo veo a alguien soberbio, me da una tristeza interna, porque veo que si no se humilla, Dios lo va a quebrantar y se va a caer. Y va a hacer el ridículo, va a ser la vergüenza. Y no me gusta que eso les pase a nadie. Por eso cuando alguien se enaltece en su corazón, empieza a rechazar a Dios. Se pone en el lugar de Dios. Y quiere decirle a Dios lo que tiene que hacer con él. Qué tristeza cuando un creyente está en esa situación de orgullo, de soberbia, que todo gira alrededor de él o de ella, ¿no? Fíjate en el 17 lo que dice. Y entró tras él el sacerdote Azarías. Fíjate, avisa, mira, les dice, mira, ubícate. Y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, le llaman la atención y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. El sacerdote le llama la atención con 80. Ni caso. Ya estaba subido. Ya no hacía caso. Va con el incensario allí. Solo lo podían hacer los sacerdotes de la tribu de Leví. No lo podía hacer un rey. Era un rey, pero para eso lo hacían los sacerdotes, era su ministerio. Y no podías invadir su ministerio. Tenemos que funcionar como cuerpo, cada uno saber cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. Para que donde Dios te ha puesto, ahí tienes que dar fruto. Y Dios lo confrontó. Has prevaricado, has pecado, oh rey. Tú que eres un guerrero, un inventor, un ungido, un ingeniero agrónomo. Vale, Dios te ha bendecido en eso, pero este ministerio no es tuyo, tienes que respetarlo. Verso 19 para acabar. Entonces Uzías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso en desobediencia, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. Y la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Fíjate, se llena de ira contra los sacerdotes, le viene a la disciplina la lepra en la frente, para que todos le vean. Fíjate, ¿no? Todo el mundo te ve que eres un leproso. Tienes que salir de tu casa, de tu ciudad. Tienes que vivir fuera de la ciudad, de las ciudades de refugio, donde vivían los leprosos aislados. Entonces, nos damos cuenta del corazón, ¿no? Yo estoy hablando mucho del corazón porque yo trato mi corazón también todos los días. Y tiene que ser tratado. El profeta Jonás, un hombre de Dios, escogido por Dios para ser boca de Dios, cuando un día Dios le da una orden, ve a Nínive que hay un grupo de 120.000 personas paganas que están muy lejos de Dios, necesito que vaya alguien y les lleve un mensaje de arrepentimiento. Y él en ninguna manera quería ir. Entonces fue huyendo de la presencia de Dios. Si Jerusalén estaba aquí, se fue al lado más contrario, que en este caso era Europa y era España. Fue hacer todo lo contrario. Porque no tenía amor, porque no tenía la pasión, porque no tenía la entrega, porque tampoco él veía que era un pueblo judío que se merecía el arrepentimiento. Y conocemos cómo Dios preparó la tormenta. Le echó al mar, Dios preparó un gran pez, estuvo 3 días y 3 noches, allí se humilló, allí se quebrantó y tuvo que ir a Nínive a llevar el mensaje que el Señor le dijo que fuera. Y tenemos un Dios santo y justo, y Dios no va a probar nuestra soberbia, no la va a probar.
no va a contar contigo con la soberbia y no va a trabajar con los soberbios. Amén. A Pablo dice que Dios le permitió un aguijón en su carne. Dice, ese mensajero de Satanás que le incomodaba, era un instrumento para que no se enalteciera sobremanera. Y él reconocía que era propenso al orgullo. Si es que hay que reconocer, somos propensos al orgullo, a la autosuficiencia, a las excusas, a la mentira. Somos muy propensos todos a eso. Y Pablo entendió, si Dios le estaba usando de esa manera tan sobrenatural, tenía el peligro de caer en soberbia, que Dios lo podría desechar. Y Dios, en su infinita misericordia, pues le metió ese aguijón, que unos dicen que puede ser un problema de la vista. Sí, tenía un problema a la vista, es cierto, porque los hermanos le escribían las cartas, y también era la persecución tan feroz que él tenía. Era perseguido continuamente. Eso era un aguijón, porque era una dependencia total de Dios. No podía depender de sus fuerzas. Iba a los judíos, los querían matar. Iba a los griegos, igual. Iba a los romanos, igual. Iba a los corintios. Y era una continua persecución. Y dice que fue al tercer cielo y recibió una revelación que ningún apóstol pudo recibir. Dice que Dios no se le permitió comunicar lo que le vio en el tercer cielo. Que él igual por orgullo, pues yo he visto en el tercer cielo, y dice que Dios no le dijo, no digas lo que has visto. No se te permite. Pero con uno ve esas cosas tan sobrenaturales, uno lo que quiere es comunicar. Y con orgullo, yo fui, yo vi, estuve allí. Entonces le dijo, no. Y el Señor le llamó la atención. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte sobremanera, fue dado ese aguijón. En este caso, Dios se lo permitió. Y dice, y yo he rogado 3 veces, orando, llorando, gimiendo, pidiendo misericordia a Dios para que me lo quite. Porque me duele, porque me molesta. Y retírame, Jesús. Y Dios me ha dicho que no. Incluso me dijo, yo te voy a dar algo más potente. Bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Pero claro, nadie quiere ser débil, todos queremos ser fuertes. Nosotros queremos decidir, pero en esa gracia no dependes de ti, dependes de Dios. Tus fuerzas son quebradas y ahora las que funcionan son las fuerzas de Dios. Y las fuerzas de Dios son las que realmente valen. Y te das cuenta cómo terminó ya el rey Uzías. Terminó bastante mal. Y esto se escribió para nuestra enseñanza. Fue excluido de la casa de Dios. Y dice Isaías, capítulo 6, y acabamos. Fíjate, Isaías, el profeta, es contemporáneo de Uzías. El profeta. Y fíjate lo que dice. En el 6, Isaías 6, verso 1. ¿Estáis aquí, iglesia? No os durmáis, hombre, no seáis malos. No seáis malos, hombre. En el año que murió el rey, ¿qué dice Uzías? ¿Qué dice, Isaías? En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas... Fíjate, ¿no? Hasta que no murió Uzías, no se abrieron los cielos. ¿Te das cuenta, no? Cuando uno está en pecado, en soberbia,
los cierros se cierran. Hasta que Dios no se llevó a Uzías, no entró Isaías, el profeta, a su ministerio. Hay cosas en nuestra vida que van a tener que ser cerradas para que Dios abra una puerta nueva. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿No? Ahí el profeta Isaías empezó a ver la gracia y la gloria de Dios. 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que él clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Hubo convicción de pecado cuando murió Uzías. Se cerró y empezó una nueva época. ¡Ay de mí! Que yo ya no estoy a gusto con el pecado. Los ángeles decían y serafines: Santo, 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 porque sin santidad no podemos ver al Señor. O sea, no quitemos la mirada del Dios vivo. ¡Ay de los que se esconden de ti! Y cuidado, cuidado. Aunque nos vayamos aquí o nos vayamos allá, tú puedes pensar que Dios no te va a encontrar. Adán no era un ateo, era un hombre creyente. El único ser viviente que no tenía padre ni madre. El único que fue creado con las manos y con un aliento de vida. Cuidado, eso lo sabía Adán perfectamente. Eva sabía cómo había nacido también. Los padres allí en el Edén. Y claramente, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estarás tú. Si voy al Seol, cuidado. Si voy más, cuidado también. O sea, aun sabiendo que Dios lo creó, se estuvo escondiendo bastante tiempo. El rey David, cuando quiso tapar su pecado, y mandó a su general Uzías, esposa de Betsabé, que la dejó embarazada, y mandó cartas, que se la da un pergamino, una carta, mira, hace una carta en privado, se la da un capitán a Uzías para que se la dé al capitán. El capitán abre ese pergamino, imagínate cuando ese capitán lee el pergamino de la mano de David, del rey David, con ese testimonio, con ese guerrero, y le dice: quiero que a Uzías mañana lo lleves a primera línea de batalla, lo dejéis solo para que lo maten. Pergamino escrito por David, se le da a Urías se le da al capitán, el capitán lo lee y dice: esta es la orden del rey David. Oh, ¿cómo? ¿Quién sabía eso? Solo Dios y David, y ahora el capitán. Un capitán que tenía ahí en la guerra contra los filisteos. ¿Te das cuenta, no? No. Y Urías lo dejaron solo y lo mataron. Un acto de cobardía terrible. Terrible lo que te lleva a hacer el pecado. Nadie se dio cuenta. Pero ese pergamino, con la orden de matarlo, lo tiene un general. Y ese pergamino, al de cierto tiempo, sale a la luz. Y el suegro lo utilizó a través de el hijo de David, Absalón, el rebelde, hizo y quiso hacer un golpe de estado con su padre. Todo lo que hagas en la oscuridad,
tarde o temprano Dios lo sacará a la luz. Lo sacará a la luz. Y ese pergamino salió a la luz mucho más tarde. Y por eso cuidado con nuestro corazón, con querer engañar, ocultar, figurar, porque eso al final es un dolor para nuestras vidas. David pensó que nadie lo sabía, pero fue, dice, desagradable a los ojos de Dios. Y el juicio de Dios siempre empieza primero por la casa de Dios. Y Él nos conoce. Si nosotros estamos pecando, y si usted esté pecando y no se siente mal, y sigue haciendo y no se siente mal, es una evidencia que puedes entrar en una gran decadencia. Insisto, si tú estás pecando y no te estás sintiendo mal y no estás arreglando ese problema, estás entrando en una decadencia terrible. Horrible. Horrible. El rey Uzías dijo, yo soy un rey con tantos años, con tantas bendiciones, puedo hacer lo que quiera. Cuidado, nadie puede hacer lo que quiera, nadie. Y no impidas a tu familia, a usted, a tus hijos, a tus padres, a tu entorno, no seas un tapón, no seas un mal testimonio, no seas un problema, sino sea un canal de bendición para ellos. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia. No nos sorprendamos que cuando hay oposición, una vez que uno ha entendido que está haciendo la voluntad de Dios, el paquete de la oposición está ahí. Pero si usted no sabe que está haciendo la voluntad de Dios, cuando haya problemas se va a estrellar por ahí. Pero si usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios, la oposición, el ataque, el golpe, es lo normal. Porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Pero si usted no sabe que está haciendo la voluntad de Dios y vienen los golpes y los ataques, se va a destrozar la vida. Por eso, estemos atentos, no estemos distraídos a ver lo que Dios quiere hacer, cómo quiere moverse. A veces pasamos demasiado tiempo enfocándonos en la oposición. No estoy hablando de política, por si acaso, pero puede ser también, ¿no? A veces nos enfocamos demasiado en la oposición, todo lo malo, en lugar de concentrarnos en lo que Dios va a hacer. Amén. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que Dios va a hacer, no en lo que va a hacer el que te cuento. Amén. Ahí nos vamos a enfocar. Por eso, la oposición puede ser interna o externa. Si es externa, la presión puede ser familiar, amigos, colegios, dinero, el reino de las tinieblas. Si la oposición es interna, pensamientos negativos, no vale la pena, todos se burlan, no vamos a ir a ningún lado, etcétera, etcétera. Por eso, enfocémonos en lo que Dios va a hacer. Amén. Ahí está nuestra victoria. Ahí nos vamos a centrar. Amén. Y peleemos como hacía Nehemías por nosotros y por la familia. Amén. Peleemos por ello. Hay una batalla en los cielos que estamos batallándola. Y ahí vamos a vencer y ahí vamos a ver los cambios que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Juntos somos más poderosos. Si vamos solos, nos van a meter por todos lados. Juntos somos más poderosos como iglesia. Si nos diseminamos, vamos a ser muy débiles. Amén.